Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Estamos ya concluyendo o llegando a la última parte del segundo tomo de la obra de Sigmund Freud, llamado el tomo Estudios sobre la histeria. Estudios sobre la histeria. Y llegamos a esta última parte que tiene por título sobre la psicoterapia de la histeria. Y estoy yo en lo particular muy emocionado porque esta parte ha sido escrita por Sigmund Freud. Ya dejamos atrás la contribución teórica de Breuer, Joseph Breuer, a los estudios sobre la histeria. Y esta parte resulta particularmente importante porque es el último escrito de Sigmund Freud antes de empezar a distinguir algo sobre la histeria, algo también sobre la condición humana en general, y ese algo que lo llevó a hacer su propio autoanálisis, de lo cual ya hablaré en otra ocasión, y de lo cual también devino o fue producido su obra principal, su obra por la cual será recordado en toda la historia, el psicoanálisis en la interpretación de los sueños, el cual fue publicado en el año de 1900. Entonces, podríamos llamarlo, será un texto fundamental y no está muy extenso, son menos de 10 páginas, lo cual me alegra también para no quedarme aquí leyendo muchísimo tiempo, porque también tengo otras cosas que leer, también de Freud, pero digamos para compartirlo, ¿no? El texto. También ver videos muy largos suele ser pesado, pero tiene sus ventajas también esto de la tecnología. Entonces, en este primer video voy a compartirles la introducción y el primer capítulo de el texto sobre la psicoterapia de la histeria, escrito por Sigmund Freud, alrededor del año de 1895, entre 1893 y 1895. Comenzamos, dice Freud, en la comunicación preliminar, es decir, el texto que inicia este segundo volumen, informamos ya que mientras investigábamos la etiología de síntomas histéricos, obtuvimos también un método terapéutico al que adjudicamos valor práctico. Descubrimos, en efecto, al comienzo, para nuestra máxima sorpresa, que los síntomas histéricos singulares desaparecían enseguida y sin retornar cuando se conseguía despertar con plena luminosidad el recuerdo del proceso ocasionador, convocando al mismo tiempo el afecto acompañante, y cuando luego el enfermo describía ese proceso de la manera más detallada posible y expresaba en palabras el afecto. Aquí esto podría parecer como muy lógico, como muy inocente incluso, esta declaración, pero estamos hablando de principios de 1900, de hecho finales de 1800, del siglo de 1800. De hecho, justamente atrás he querido compartir con ustedes una ilustración acerca del tratamiento de la histeria. A mi izquierda, este señor de aquí es Jean-Martin Charcot. Y la ilustración es un ejemplo de cómo se atendía, digamos, los casos de histeria. Particularmente, Charcot tuvo la brillante idea de acercarse a la hipnosis como un proceso, digámoslo así, de intervención. Fue gracias a Charcot que Freud se acercó a la hipnosis y cuando Freud regresa de su viaje con Charcot, le comparte a un conjunto de colegas médicos, neurólogos, entre ellos Joseph Breuer, acerca de su experiencia con este médico francés. Entonces, en la ilustración
vemos a una mujer en estado hipnotizado. Ajá. No está propiamente mostrando ahí, en esta ilustración, sus fenómenos histéricos. No, no, no. Está siendo hipnotizada por el, el médico Jean-Martin Charcot, ¿vale? Y entonces, a partir de toda esa experiencia, vino ¿cómo decirlo? Este tratamiento, este abordaje de Freud y de Breuer hacia sus histéricas, hacia sus pacientes histéricas, ajá, de lo cual venimos dando cuenta en todo este volumen. Entonces, continúa Freud, dice, procuramos además entender el modo en que nuestro método psicoterapéutico producía sus efectos. Y esto es algo muy importante. Como sabrán ustedes, y si no sabrán, se los comunico, su servidor estudió psicología en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que nosotros buscamos aprender de la psicología es un procedimiento. No buscamos entender a los enfermos, tampoco buscamos entender a los procedimientos. Ajá. Es como si la educación buscara traducir o reducir al mínimo todo. Y hablando en el sentido, digámoslo, del contacto humano, del contacto que nosotros como profesionales vamos a tener con otras personas, se busca transmitir técnicas. Y en medio de eso se abandona el impulso o la necesidad de comprender tanto a los pacientes como a las mismas técnicas. Es como si nosotros, en un sentido general, estoy hablando, por supuesto que habrá excepciones, buscáramos ser máquinas, ¿no? de cura. ¿De curamos qué? No sabemos en realidad. Y esto se los digo, por supuesto, después de haber ejercido la psicología, tanto en un ambiente clínico como en un ambiente institucional, en múltiples ámbitos. Ya es 2021, yo empecé a trabajar 2006, poquito menos de 15 años que tengo practicando la psicología, ¿vale? Entonces, retomamos el texto. Dice Freud, repito, procuramos además entender el modo en que nuestro método psicoterapéutico producía sus efectos. Lo que sigue es una cita de la comunicación preliminar. Cancela la acción eficiente de la representación originariamente no abreaccionada, porque permite a su afecto estrangulado el decurso a través del decir y lleva hasta su rectificación asociativa al introducirla en la conciencia normal, en estado de hipnosis ligera, o al cancelarla por sugestión médica, como ocurre en el sonambulismo con amnesia. Esto está, como les comento, tomado de la comunicación preliminar. Lo podrán encontrar, además, en esta página, que ahorita estamos en la 263, lo podrán encontrar en la página número 42 de la edición Amor Ortu de la obra de Sigmund Freud, ¿vale? Continúa el texto, dice, ahora intentaré ahora exponer en orden los alcances de este método, hasta donde consigue más que otros, cuál es su técnica y las dificultades con que trabaja, por más que lo esencial acerca de esto ya esté contenido en los precedentes historiales clínicos y por ende me resulte imposible evitar las repeticiones en mi exposición. Por supuesto, ya los historiales clínicos se incluyen en todo este canal de YouTube, se incluye también la comunicación preliminar, es decir, la lectura, se incluye también la contribución teórica de Joseph Breuer a estos estudios sobre la histeria, ¿vale? Ahí finaliza la introducción de Sigmund Freud a la psicoterapia de la histeria, ¿vale? Vamos a continuar entonces con el capítulo 1. Dice, tengo todo el derecho a decir que sigo sustentando el contenido de la comunicación preliminar. Debo confesar, no obstante, que en los años corridos desde entonces, durante los cuales me ocupé de continuo de los problemas allí tratados, se me impusieron unos puntos de vista nuevos,
que traerían por consecuencia un agrupamiento y una concepción diversos, al menos en parte, del material consabido en aquel tiempo. Sería injusto que yo pretendiera cargar a mi estimado amigo Joseph Breuer con una excesiva responsabilidad por el desarrollo que he mencionado. Por eso, ofrezco las elucidaciones siguientes en mi propio nombre, predominantemente. Cuando intenté aplicar a una serie mayor de enfermos el método de Breuer para la curación de síntomas histéricos por vía de busca y abreacción en la hipnosis, tropecé con dos dificultades, persiguiendo las cuales di en modificar tanto la técnica como la concepción. La primera, no eran hipnotizables todas las personas que mostraban síntomas inequívocamente histéricos y en las cuales, con toda probabilidad, reinaba el mismo mecanismo psíquico. La segunda, debí tomar posición frente al problema de saber qué, en verdad, caracterizaba a la histeria y la deslindaba de las otras neurosis. Pospongo para luego comunicar cómo dominé la primera dificultad y qué aprendí de ella. Comenzaré detallando la posición en que la práctica cotidiana tomé frente al segundo problema. Es muy difícil penetrar de una manera acertada un caso de neurosis antes de someterlo a un análisis profundo, o sea, un análisis como solo se lo obtiene aplicando el método de Breuer. Aquí un paréntesis, el paréntesis lo introduzco yo. Cuando dice Freud análisis profundo, deberíamos entenderlo entonces como un análisis como lo propone Breuer, esto es, hipnotizado. Ajá, como nos viene diciendo Freud, no todos eran hipnotizables, no todos sus pacientes eran hipnotizables y no todos eran, digámoslo así, sugestionables por parte del médico. Hay pacientes con una voluntad por demás imperante, podría decir, pero difícil de entrañar. Entonces, cuando aquí dice Freud análisis profundo, no se refiere a psicoanálisis, se refiere a lo que hacían él y Breuer, y que Breuer trató, digamos, de continuar. Continúa la lectura, dice, pero la decisión acerca del diagnóstico y la variedad de terapia debe tomarse antes de disponer de esa noticia en profundidad. No me quedaba otro camino, pues, que escoger para el método catártico aquellos casos que era posible diagnosticar provisionalmente como de histeria porque presentaban unos pocos o muchos de los estigmas o síntomas característicos de ella. Y luego me sucedía a menudo obtener pobrísimos resultados terapéuticos a pesar de ese diagnóstico de histeria, pues ni siquiera el análisis sacaba a la luz nada sustantivo. Otras veces intenté tratar con el método de Breuer unas neurosis que nadie habría juzgado como histeria y descubrí que de esta manera era posible influirlas y aún solucionarlas. Tal me ocurrió, por ejemplo, con las representaciones obsesivas. Las auténticas representaciones obsesivas del tipo de Westphal, en casos que por ninguno de sus rasgos recordaban a la histeria. Ahora, aquí con respecto a este apellido Westphal, estoy pronunciando la PH como F, Westphal. Viene asociada la primera nota a pie de página que dice Westphal en 1877 hizo una detallada clasificación de estas representaciones obsesivas, que como un comentario que yo podría hacer, hablamos de representaciones obsesivas como ideas que son imposibles dejar, ideas que continúan regresando una y otra vez a pesar de que incluso el individuo no quiera. Ahorita se le conoce, de acuerdo a la psiquiatría moderna, hablamos de 2021, como TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que si bien se puede caracterizar por ejemplo, rituales obsesivos se le llaman, cosas que la gente hace una y otra vez con el afán de reducir la angustia. También
se puede caracterizar por justamente ideas que se repiten mucho, ¿vale? Vamos a continuar con la lectura. Dice, así, no podría ser patognomónico para la histeria el mecanismo psíquico descubierto en la comunicación preliminar, y no pude resolverme en aras de él a arrojar todas esas otras neurosis en el mismo casillero de la histeria. Aquí otros comentarios. Patognomónico quiere decir como el característico, el origen típico y único de la histeria. Ajá. Y al respecto también de la relación de la histeria con la neurosis obsesiva, ya Freud, justamente iniciado ya el psicoanálisis y habiendo distinguido justamente sus contribuciones y separarlas de Breuer, puede señalar a la neurosis obsesiva como, híjole, se me olvidó, me parece que dice un lenguaje o una manifestación más de la histeria. Pero bueno, vamos a continuar. Ya después lo detallaré más y con más contundencia. Vamos a continuar. Dice, de todas las dudas así instiladas, me sacó, por último, el plan de tratar a esas otras neurosis en cuestión como a la histeria. Perdón, neurosis en cuestión como a la histeria. Voy a repetirlo, ¿vale? Para que se entienda mejor. De todas las dudas así instiladas, me sacó por último el plan de tratar a esas otras neurosis en cuestión como a la histeria, de investigar donde quiera la etiología y la modalidad del mecanismo psíquico y superditar a esa indagación el decidir sobre la licitud del diagnóstico de histeria. Aquí vamos a tratar de aclarar algunos detalles al respecto del lenguaje de Freud. A veces se nos dificulta mucho la aproximación de los textos histéricos, de los textos de Freud, porque usa a veces un lenguaje un poco complicado. Aquí, por ejemplo, yo tendría duda al respecto de la palabra superditar, que San Gogol nos dice, superditar quiere decir, es primero que nada un verbo transitivo y quiere decir hacer que una cosa dependa de la otra o del cumplimiento de una condición. Entonces, regresando al texto, superditar es decir, condicionar a esa indagación el decidir sobre la licitud, sobre la validez del diagnóstico de la histeria, de histeria. ¿Cómo podríamos entender este último párrafo de otra manera, sin por supuesto modificar el contenido? Repito esta idea. De todas las dudas así instiladas, me sacó por último el plan de tratar a esas otras neurosis en cuestión como a la histeria, de investigar donde quiera la etiología y la modalidad del mecanismo psíquico y superditar a esa indagación el decidir. Ok. Primero que nada, dice Freud, vamos a indagar, vamos a investigar. Ya luego veremos si es histeria o si es cualquier otra cosa, ¿vale? Recordemos también que en este momento Sigmund Freud, si bien ahorita estamos ya detallando un procedimiento pues, puramente científico, no se trata, como les comentaba en un principio, de llegar a impartir técnicas, de llegar a impartir conocimientos, como quien dice, sino de investigar, preguntarnos, y preguntarle también a la persona, ¿no? Que es algo que, al menos desde mi propia experiencia, se tiene muy hecho a un lado por parte de muchos psicólogos, muchos colegas, ¿no? No puedo decir que todos, pero sí, muchos se limitan simplemente a, ¿te sientes mal? No te sientas mal, siéntete bien. Y estoy siendo, por supuesto, groseramente reduccionista. No quisiera yo entrar en detalle en este momento, pero digamos lo dejo como un comentario, ¿no? Continúa
el texto dice, partiendo del método de Breuer, recordemos, el método hipnótico que lo lleva a la catarsis, a la abreacción, repito, partiendo del método de Breuer, di en ocuparme, pues, de la etiología y el mecanismo de las neurosis en general. Tuve la ventura de llegar en tiempo relativamente breve a unos resultados viables. Aquí viene la nota número 2 a pie de página. Esta nota la distingo porque viene entre paréntesis cuadrangulares, como algo así. Como algo así. Esta nota así las introduce James Strachey, que fue el traductor y el compilador de toda esta obra de Sigmund Freud, que heredamos en español como la edición Amororto. Dice James Strachey, los hallazgos sobre los que se informa en este párrafo y los 3 siguientes han sido ya publicados por Freud en el texto Las neuropsicosis de defensa, 1894, y en su primer trabajo sobre las neurosis de angustia, 1895. En lo que sigue debe tenerse presente que más adelante Freud distinguió una nueva entidad clínica a la que dio el nombre de histeria de angustia, entre comillas. Si bien la angustia era su rasgo más notorio, podía rastrearse en ella un mecanismo psíquico análogo al de la histeria de conversión. Análogo quiere decir paralelo, idéntico podríamos casi llamarlo. Similar. Dice James Strachey, Freud hizo su primera exposición amplia de la histeria de angustia en el historial clínico del pequeño Hans. Juanito, si mal no recuerdo, así lo conocíamos. Esto fue publicado en 1909 y trazó muy claramente el distingo entre la neurosis de angustia y la histeria de angustia en su texto sobre el psicoanálisis, entre comillas, silvestre. El historial del pequeño Hans, o de Juanito, lo encontraremos en el volumen 10 y sobre el psicoanálisis silvestre estará en el volumen 11 de la edición Amorortu. Ya, por supuesto, a su tiempo los compartiré en este espacio. Regresamos entonces al texto principal. Repito, tuve la aventura de llegar en tiempo relativamente breve a unos resultados viables, es decir, posibles. En primer lugar, se me impuso este discernimiento, hasta donde se podía hablar de una causación por la cual las neurosis fueran adquiridas, la etiología debía enfocarse en factores sexuales. A ello se enhebró, es decir, se ligó, se asoció el hallazgo de que universalmente los factores sexuales diferentes producían cuadros también diversos de contracción de neurosis. Y entonces, en la medida en que esta última relación se corroboraba, uno podía atreverse a emplear la propia etiología para una caracterización de las neurosis y trazar una separación nítida entre sus respectivos cuadros clínicos. Ello era lícito en tanto los caracteres etiológicos coincidieran de una manera constante con los clínicos. Dicho en pocas palabras, creo que mejor dejo el texto a su propia dinámica. Vamos a continuar, ¿vale? De esta manera llegué a la conclusión de que la neurastenia respondía en verdad a un monótono cuadro clínico en el que, como los análisis lo demostraban, no desempeñaba ningún papel entre comillas, mecanismo psíquico. De la neurastenia se separó tajantemente la neurosis obsesiva, la neurosis de las auténticas representaciones obsesivas, en la que se pudieron discernir un complejo mecanismo psíquico, una etiología, es decir, un origen semejante a la histeria y una vasta posibilidad de reducirla mediante psicoterapia. Por otra parte, me pareció a todas luces indicado separar de la neurastenia un complejo de síntomas neuróticos que depende de una etiología por entero diversa. Y aún consideradas las cosas en su raíz opuesta.
Repito, por otra parte, me pareció a todas luces indicado separar de la neurastenia un complejo de síntomas neuróticos que depende de una etiología por entero diversa y aún consideradas las cosas en su raíz opuesta. Al mismo tiempo, los síntomas parciales de ese complejo se mantienen unidos en virtud de un carácter ya discernido por E. Hecker, Hecker, en 1893. Son síntomas o bien equivalentes y rudimentos de exteriorizaciones de angustia, y por eso he denominado neurosis de angustia a este complejo que cabe separar de la neurastenia. Acerca de ella, he sustentado que sobreviene por la acumulación de una tensión psíquica que es, por su parte, de origen sexual. Tampoco esta neurosis tiene un mecanismo psíquico, pero influye sobre la vida psíquica de una manera bien regular, de suerte que, entre comillas, expectativa angustiada, fobias, hiperestesia hacia dolores, etcétera, se cuenten entre sus exteriorizaciones regulares. Es cierto que esta neurosis de angustia, como yo la entiendo, se superpone parcialmente con la neurosis que, bajo el nombre de hipocondría, suele reconocerse en tantas exposiciones junto a la histeria y a la neurastenia, solo que en ninguna de las elaboraciones ofrecidas hasta hoy puedo juzgar correcto el deslinde de esa neurosis, y hallo que la viabilidad del término hipocondría, entre comillas, se perjudica por su referencia fija al síntoma del, otra vez entre comillas, miedo a la enfermedad. Aquí viene asociada la nota a pie de página número 3 por James Strachey. Dice: las relaciones entre la hipocondría, la neurastenia y la neurosis de angustia habían sido consideradas por Freud en la parte primera de su trabajo sobre las neurosis de angustia, 1895. Mucho más tarde, en sus contribuciones en su texto Contribuciones para un debate sobre el onanismo, en 1912, surgió que la hipocondría podía sumarse a la neurastenia y a la neurosis de angustia como tercera, entre comillas, neurosis actual. Es decir, de teología puramente física. Retomo esta idea con mucho más detalle en mi introducción al narcisismo, es decir, está hablando James Strachey. Este texto de introducción al narcisismo está en el volumen 14, pero tiene a su vez una introducción por James Strachey. Esto lo podrán encontrar en el volumen 14, páginas 80 a la 83, ¿vale? Continuamos con el texto principal. Dice Freud: después que así me hube fijado los cuadros simples de la neurastenia, la neurosis de angustia y las representaciones obsesivas, abordé la concepción de los casos corrientes de neurosis que entraban en cuenta en el diagnóstico de histeria. Entonces me vi precisado a decir que no corresponde estampar a una neurosis en su totalidad el marbete de histérica, entre comillas, por el solo hecho de que entre su complejo de síntomas luzca algunos rasgos histéricos. Pude explicarme muy bien esta última práctica por ser la histeria la neurosis más antigua, la mejor conocida y la más llamativa entre las consideradas. No obstante, era una práctica errónea, la misma que había llevado a anotar en la cuenta de la histeria tantos rasgos de perversión y degeneración. Tan pronto como en un caso complicado de degeneración psíquica se descubría un indicio histérico, una anestesia, un ataque característico, se llamaba histeria, entre comillas, al todo. Y después, claro está, uno podía reunir bajo esa etiqueta lo más enojoso, lo más contradictorio. Pero si este diagnóstico era con certeza incorrecto, con igual certeza, uno tenía derecho a trazar separaciones por el lado neurótico. Y puesto que uno conocía la neurastenia, la neurosis de angustia, etcétera, en el estado puro, ya no se debía pasarlas por alto en la combinación.
La siguiente concepción pareció entonces la más justificada. Las más de las veces cabe designar como mixtas a las neurosis corrientes. Es cierto que de la neurastenia y la neurosis de angustia se pueden hallar sin dificultad formas puras, sobre todo en jóvenes. Los casos puros de histeria y de neurosis obsesiva son raros. De ordinario, estas dos neurosis se combinan con una neurosis de angustia. El hecho de que unas neurosis mixtas se presenten con tanta frecuencia se debe a la frecuencia con que se contaminan sus factores etiológicos, es decir, de origen. Ajá. Y ello a veces solo por azar y a veces por los nexos causales entre los procesos de los que fluyen aquellos factores etiológicos de las neurosis. No hay dificultad en desarrollar y comprobar esto en los detalles. Ahora bien, respecto de la histeria se sigue que es apenas posible desprenderla para su consideración aislada de su trabazón con las neurosis sexuales. Por regla general constituye solo un lado, un aspecto del caso neurótico complicado y solo en el caso límite, por así decir, se la puede hallar aislada y tratar como tal. Para una serie de casos es lícito decir a potiori fit denominatio, que es una cita en latín que quiere decir recibe su denominación por su rasgo más importante. Repito, recibe su denominación por su rasgo más importante. Continúa el texto, dice, examinaré los historiales clínicos aquí comunicados para ver si corroboran mi concepción sobre la falta de autonomía clínica de la histeria. Ana O., la paciente de Breuer, parece contradecirlo e ilustrar la contracción de una histeria pura. Sin embargo, este caso, que tan fecundo ha sido para el discernimiento de la histeria, no fue considerado por su observador bajo el punto de vista de la neurosis sexual y hoy es simplemente inutilizable para esto. Cuando yo empecé a analizar a la segunda enferma, la señorita Emmy von N., bien lejos me encontraba de esperar una neurosis sexual como suelo de la histeria. Acababa de salir de la escuela de Charcot. Charcot está de este lado, me parece. A ver, no de este lado. Este es Charcot. ¿Eh? Acababa de salir de la escuela de Charcot y consideraba el enlace de una histeria con el tema de la sexualidad como una suerte de insulto, al modo en que suelen hacerlo las pacientes mismas. Cuando hoy repaso mis notas sobre ese caso, me resulta de todo punto indudable que debo reconocerlo como una grave neurosis de angustia con expectativa angustiada y fobias que había nacido de la abstinencia sexual, combinándose con una histeria. En el caso 3, el de Miss Lucy R., es quizás el que más merecería ser designado como caso límite de una histeria pura. Es una histeria breve, de transcurso episódico y de una etiología inequívocamente sexual, como la que correspondería a una neurosis de angustia. Es una muchacha más que madura, necesitada de amor, cuya inclinación despertó demasiado rápido por un malentendido. Aquí antes de continuar, vamos distinguiendo que el abordaje de Freud en este momento de la sexualidad era un abordaje que no se podía distinguir de lo vulgar, ¿vale? Poco a poco lo va distinguiendo y lo va haciendo claro conforme lo está diciendo, ¿no? En aquellos tiempos justamente el factor sexual se consideraba puramente como coital, ¿no? Que también suele ser conocido así por mucha gente, pero aquí cuando dice Freud necesitada de amor es como empezamos a distinguir, digamos, una concepción que posteriormente será tomada totalmente por el psicoanálisis. Es decir, no se trata de que la sexualidad sea justamente la práctica del coito, la práctica de la masturbación.
puramente el obtener el placer sexual, sino el amor. Es como distinto. Podría distinguir lo que no es lo mismo entregar el cuerpo a entregar el corazón, ¿vale? Esto ya lo iremos viendo. De hecho, es muy notorio en ese caso de la señorita Lucy R., Miss Lucy R., porque es en el enamoramiento donde se juegan vidas, y no solo las vidas, sino justamente las enfermedades. En aquellos deseos insatisfechos, pero deseos, digámoslo, no carnales, sino afectuosos, de amor. Vamos a continuar. Dice, solo que la neurosis de angustia no se registraba, o a mí se me escapó. Qué bonito, Freud. En el caso 4, caray, pasamos del 2 al 4. Denme un segundo. No, el caso 3 es el de la señorita Lucy R. o Miss Lucy R. En el caso 4, el de Catarina, es lisa y llanamente el arquetipo de lo que yo he llamado angustia virginal. Esto entre comillas, angustia virginal. Es una combinación de neurosis de angustia e histeria. La primera crea los síntomas. La segunda los repite y trabaja con ellos. Wow. Por lo demás, un caso típico de tantas neurosis juveniles llamadas histerias, entre comillas. El caso 5, el de la señorita Elizabeth Von R., tampoco se exploró como neurosis sexual. Apenas si pude exteriorizar sin confirmarla la sospecha de que una neurastenia espinal, es decir, de su médula espinal, le hubiera provocado la base de los síntomas, ¿vale? Por supuesto, todos estos casos ya fueron expuestos en este espacio y al final de este video les dejaré una liga a los casos clínicos, ¿vale? Continúa Freud. Ahora bien, me veo precisado a agregar que desde entonces las histerias puras se han vuelto todavía más raras en mi experiencia. Si pude reunir estos 4 casos como de histeria y prescindir en su elucidación de los puntos de vista que son los decisivos para las neurosis sexuales, la razón de ello reside en que son casos antiguos en los que yo todavía no realizaba la investigación deliberada y penetrante hacia las bases sexuales neuróticas. Y sí, en lugar de esos 4 casos, no he comunicado otros 12, de cuyo análisis surge una confirmación para el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos por nosotros aseverado. A tal abstención, digo, me constriñó solo la circunstancia de que el análisis de estos casos clínicos los reveló al mismo tiempo con unas neurosis. ¿Cómo? Los reveló al mismo tiempo como unas neurosis sexuales. Si bien es cierto que ningún diagnosticador les había rehusado el nombre, entre comillas, de histeria. Y el esclarecimiento de tales neurosis sexuales rebasa los marcos de nuestra publicación conjunta. Es decir, aquí un pequeño detalle, por ejemplo, me parece que es en Análisis Silvestre, cuando Freud dice, no recuerdo exactamente la cita, pero es... aquí está dándose cuenta que su concepción de sexualidad es muy limitada. No solo podemos estar hablando del ejercicio coital, no solo podemos estar hablando de los afectos, sino también, y ya lo verá en un futuro no muy lejano, de la misma concepción de las representaciones. En aquel texto, que ahorita no recuerdo cuál es, su cita era algo así como, ¿quién diría que en la relación de los niños con los cuentos se juega su sexualidad? Aquella cita, ahorita estoy citándolo como me acuerdo, pero la cita tiene que ver mucho con la relación de los niños con el mito de Cronos. Cronos que se come a sus hijos. Eso lo podrán buscar en Google, en imágenes,
y seguramente encontrarán una imagen un poco grotesca de un ser grande con un cuerpo pequeño, que se parece mucho al ataque de los titanes, ahorita que lo pienso, de este anime del Attack on Titans. Entonces, en esta imagen de Cronos está literalmente tomando un cuerpo pequeño, que se entiende es un cuerpo infantil, y el mito de Cronos dice que devora a sus hijos, ¿no? Y dice Freud, ahí está jugada la sexualidad infantil. Pero eso ya será después, cuando Freud justamente descubre su propia sexualidad. Vamos entonces a continuar con este texto. Ya no estamos tan lejos de finalizarlo, pero ha sido un trabajo rico, pienso yo. Dice Freud, no querría que se me entendiera mal. No es que yo quiera admitir la histeria como una afección neurótica independiente o la conciba como mera exteriorización psíquica de la neurosis de angustia o le atribuya meros síntomas ideógenos, entre comillas, y transfiera a la neurosis de angustia los síntomas somáticos, como puntos histerógenos, anestesias o otros, ¿no? Antes de continuar, ideógenos quiere decir de origen mental, de origen de ideas o representaciones. Continúo. Nada de eso. Opino que la histeria depurada de cualquier contaminación puede ser tratada de manera autónoma en todos los aspectos, salvo en la terapia. En efecto, en la terapia están en juego metas prácticas, la eliminación del estado doliente en su totalidad. Y si la histeria se presenta las más de las veces como componente de una neurosis mixta, el caso es sin duda parecido al de las infecciones mixtas, donde la conservación de la vida que se nos impone como tarea no coincide con la lucha contra los efectos de uno solo de los agentes patológicos. Aquí está el médico Sigmund Freud hablando. Médico. Este suspiro es justamente por que este texto en este momento me evoca las dificultades, no solo que vio Freud, sino que yo también he visto en la práctica. Dificultades que tienen todo que ver con la voluntad de los pacientes. Vamos a continuar. Ahorita no pienso ahondar mucho en ello porque me extendería demasiado. Dice Freud, entonces, separar en los cuadros de las neurosis mixtas la parte de la histeria de las partes de la neurastenia, la neurosis de angustia, etcétera, es para mí importantísimo porque tras ese divorcio puedo dar una expresión precisa al valor terapéutico del método catártico. Me atrevería a aseverar que este, en principio, es harto capaz de eliminar cualquier síntoma histérico, mientras que, como fácilmente se averigua, es por completo impotente frente a los fenómenos de la neurastenia y solo rara vez y por unos rodeos influye sobre las consecuencias psíquicas de la neurosis de angustia. Por eso, su eficacia terapéutica dependerá, en el caso singular, de que los componentes histéricos del cuadro clínico puedan reclamar para sí un lugar de relevancia práctica comparados con los otros componentes neuróticos. Hay una segunda barrera que ya hemos señalado en la comunicación preliminar para la eficacia del método catártico. No influye sobre las condiciones causales de la histeria y, por tanto, no puede impedir que, en lugar de los síntomas eliminados, se generen otros nuevos. En líneas generales, pues, tengo que reclamar para nuestro método terapéutico un lugar sobresaliente dentro de los marcos de una terapia de las neurosis, pero yo desaconsejaría apreciarlo y aplicarlo fuera de ese nexo. Como aquí no puedo brindar una, entre comillas, terapia de las neurosis, se cierra comillas, que sería necesaria para el médico práctico, las precedentes manifestaciones equivalen a remitirlo a alguna comunicación futura. Empero,
creo poder agregar todavía las siguientes puntualizaciones a modo de desarrollo e ilustración. Número 1. No sostengo haber eliminado efectivamente todos los síntomas histéricos a que apliqué el método catártico, pero opino que los obstáculos residían en circunstancias personales de esos casos y no eran de principio. Me creo autorizado a desechar para el veredicto esos fracasos, así como el cirujano no toma en cuenta para pronunciarse sobre una nueva técnica las muertes causadas por la anestesia, la hemorragia postoperatoria, la sepsis casual, etc. Cuando analicé los inconvenientes y ventajas del procedimiento, volveré a tratar los fracasos de este origen. Número 2. El método catártico no pierde valor por ser sintomático y no causal. Perdón. Sintomático y no causal. Es que, en verdad, una terapia causal, es decir, que atiende a las causas, no es las más de las veces, sino profiláctica. Vamos a continuar. Suspende el ulterior desarrollo de la afección, pero no necesariamente elimina con ello los productos que ella ha dado hasta el momento. Profiláctica. ¿Cómo podré exponerlo en otras palabras? Yo creo que lo más apropiado sería remitirlos a ustedes al caso de Elizabeth von R. En este espacio, por supuesto. Hay una relación entre el sujeto y su síntoma. Hay veces que esa relación entre el sujeto y su síntoma es justamente la causa, ¿vale? Por un lado, y esto en cuanto a mi propia experiencia, podría hablar de la drogodependencia, de la adicción, podemos señalar como causal, como el origen de esta relación de dependencia entre sujeto y sustancia, no la voluntad del individuo, sino, y así lo tomé en mi experiencia y bajo supervisión, las relaciones del sujeto con otros sujetos, ¿vale? Por ejemplo, económicas, por ejemplo, sociales, amistades particularmente. Y uno dice, también incluso en tratamientos de autoayuda como AA, dicen, aléjate de esos amigos, ¿no? Cuando en realidad no es eso, sino es también una relación afectiva que el sujeto establece con sus pares, con sus semejantes. Uno no entiende, como observador, digámoslo así, fuera de esa relación, los afectos que se juegan ahí. Uno no los entiende. Y uno dice, ellos te hacen mal, aléjate de ellos. Cuando en realidad, para esas personas, esos sujetos no solo son parejas, no solo son amigos, no solo son amantes. Es gente muchas veces de la cual depende su propia vida. Y hablando en un sentido de defensa y hablando también en un sentido afectivo, es decir, los ama o las ama, los quiere, los necesita y por eso no se aleja. Aunque, por supuesto, le quede claro a partir de nuestra intervención que eso le va a costar la vida. En fin, hablando, digamos, como de una concepción de causa, ¿no? De causal, es lo que me evoca este texto. Vamos a continuar. Por regla general, se requiere de una segunda acción que solucione esta tarea. ¿Cuál tarea? Repito, el método catártico no pierde valor por ser sintomático y no causal. Es que en verdad una terapia causal no es las más de las veces, sino profiláctica, es decir, una invitación a. Suspende el ulterior desarrollo de la afección, pero no necesariamente elimina con ello los productos que ella ha dado hasta el momento. Es decir, podemos alejarlos de unos amigos, pero volverán otros.
y, curiosamente, muy parecidos a los primeros. Por ejemplo, ¿no? Por regla general, se requiere de una segunda acción que solucione esta tarea. Y para ese fin, en el caso de la histeria, el método catártico es de una idoneidad insuperable. Número 3. Donde se ha superado un periodo de producción histérica, un paroxismo histérico agudo, y las secuencias son solo unos síntomas histéricos como fenómenos residuales, el método catártico es satisfactorio para todas las indicaciones y alcanza éxitos plenos y duraderos. Esta constelación favorable para la terapia se presenta no rara vez en el ámbito de la vida sexual, justamente a consecuencia de las grandes oscilaciones de la necesidad sexual, oscilaciones que la necesidad sexual muestra en su intensidad y de la complicación de las condiciones requeridas para un trauma sexual. Aquí, el método catártico rinde todo lo que se le puede exigir, pues el médico no pretenderá alterar la constitución como la histeria. A ver, otra vez. Aquí el método catártico rinde todo lo que se le puede exigir, pues el médico no pretenderá alterar una constitución como la histérica. Tiene que darse por contento si elimina el padecer, al cual es proclive esta constitución y que puede surgir de ella con la cooperación de condiciones externas. Esto está un poquito complicado, pero creo que es directo, creo que es muy claro. Voy a repetirlo. Aquí el método catártico rinde todo lo que se le puede exigir, pues el médico no pretenderá alterar una constitución como la histérica. Tiene que darse por contento el médico si elimina el padecer al cual es proclive esa constitución y que puede surgir de ella con la cooperación de condiciones externas. Se dará por contento nuevamente el médico si el enfermo ha recuperado su productividad. Por otra parte, ello no le quita todo consuelo en cuanto al futuro, por lo que atañe a la posibilidad de una recidiva, es decir, un nuevo despertar, por decirlo de una manera, de los síntomas o de la condición. Conoce este carácter rector en la etiología de las neurosis, que su génesis, las más de las veces, está sobredeterminada. Aquí nos remite la página 223, pero vamos a continuar. A la nota número 17 específicamente. Continuamos, ¿vale? Es preciso que varios factores se conjuguen para ello. Tiene permitido esperar que esa conjugación no haya de sobrevenir enseguida otra vez, por más que algunos de los factores etiológicos permanezcan vigentes. Podría objetarse que en estos casos de histeria ya pasada, los síntomas residuales desaparezcan de todas maneras espontáneamente, pero debe responderse que tal curación espontánea no suele discurrir muy rápida ni completa, y la intervención de la terapia la promueve extraordinariamente. Y por ahora es bien lícito dejar sin resolver este problema. Si con la terapia catártica uno cura solo lo que es susceptible de curación espontánea, o en ocasiones también otras cosas que espontáneamente no se habrían solucionado. Número 4. Toda vez que uno haya tropezado con una histeria aguda, un caso en su periodo de más viva producción de síntomas histéricos y el consecuente avasallamiento del yo por los productos de la enfermedad, o bien una psicosis histérica, el método catártico modificará poco en la impresión y la trayectoria de ese caso clínico. Uno se encuentra entonces frente a la neurosis en la misma situación del médico frente a una enfermedad infecciosa aguda. Los factores etiológicos han ejercido su efecto en un tiempo ya transcurrido, que se sustrae de nuestro influjo. Lo hicieron en la medida suficiente y ahora, superado el intervalo de incubación, se vuelven manifiestos. No se puede quebrar la afección,
es preciso aguardar a que discurra y, entre tanto, establecer las condiciones más favorables para el enfermo. Si durante uno de esos periodos agudos se eliminan los productos de la enfermedad, los síntomas histéricos recién generados, hay que prepararse para ver cómo los eliminados son sustituidos enseguida por otros nuevos. No le será ahorrada al médico la deprimente impresión de un trabajo de Sísifo, de algo imposible. El enorme gasto de esfuerzos, la insatisfacción de los parientes, difícilmente tan familiarizados con la idea de la necesaria duración de una neurosis aguda como, en el caso análogo, de una enfermedad infecciosa aguda. Es probable que todo ello y aún otras cosas impidan en la mayoría de estos casos la aplicación consecuente del método catártico. Antes de continuar, pueden buscar Sísifo en Google. Se escribe con S, S-I-S-I-F-O, ¿vale? Para que conozcan un poquito más acerca de este trabajo de Sísifo. Y por eso mi suspiro. Continúa el texto. Sin embargo, debe tomarse muy en cuenta que quizá aún en una histeria aguda, la eliminación de los productos de la enfermedad uno por uno ejerza un influjo curativo al prestar apoyo al yo normal empeñado en la defensa y precaverlo del avasallamiento, de la caída en la psicosis, acaso en la confusión definitiva. Todo lo que es capaz de rendir el método catártico aún en la histeria aguda y el hecho de que él limita de una manera notable en la práctica la neoproducción de síntomas patológicos, he ahí lo que nos ilustra indudablemente la historia de Ana O., en quien Breuer aprendió a emplear por primera vez este procedimiento psicoterapéutico. Número 5. Cuando se trata de histerias de trayectoria crónica, con una producción moderada pero incesante de síntomas histéricos, ahí es cuando uno aprende a lamentar más la falta de una terapia de eficacia causal, pero también de estimar mejor el valor del procedimiento catártico como terapia sintomática. En efecto, uno se enfrenta a los quebrantos causados por una etiología de persistencia crónica. Lo que más interesa es fortalecer al sistema nervioso del enfermo en su capacidad de resistencia, y es forzoso decirse que la existencia de un síntoma histérico constituye para ese sistema nervioso un debilitamiento de su resistencia y un factor predisponente a la histeria. Como se desprende del mecanismo de la histeria monosintomática, un nuevo síntoma histérico se forma con la máxima facilidad por efecto de arrastre y por analogía con uno preexistente. Repito, como se desprende del mecanismo de la histeria monosintomática, es decir, de un solo síntoma, un nuevo síntoma histérico se forma con la máxima facilidad por efecto de arrastre y por analogía con uno preexistente. El lugar ya abatido una vez constituye un punto débil que lo será también la vez siguiente. El grupo psíquico antaño escindido desempeña el papel del cristal provocador, del cual surge con la mayor facilidad una cristalización que de otro modo no sobrevendría. Eliminar los síntomas preexistentes, cancelar las alteraciones psíquicas que están en su base, equivale a devolver al enfermo la plena dimensión de su capacidad de resistencia, con la cual quizá se vuelva capaz de contrarrestar la injerencia del quebranto. Repito, con la cual quizá se vuelva capaz de contrarrestar la existencia del quebranto. Me cuesta ahí trabajo pronunciar tantas R's. Vamos a continuar. Es mucho lo que se puede hacer por esos enfermos mediante una vigilancia prolongada y continua y una ocasional chimney sweeping, inglés, que quiere decir
barrido de la chimenea o limpieza de la chimenea, que fue una frase usada por Ana O. Esto aquí nos remite el texto a la página 55. Punto número 6. Continuamos. Parece que todavía debo dar sitio a la aparente contradicción que se plantea al admitir que no todos los síntomas son psicógenos y sostener luego que todos pueden ser eliminados mediante un procedimiento psicoterapéutico. La solución reside en que una parte de estos síntomas no psicógenos se cuentan, sí, entre los signos patológicos, pero no se los puede designar como padecimiento. Por ejemplo, tales los estigmas. Entonces, en la práctica no importa diferencia si sobreviven a la tramitación terapéutica del caso clínico. Respecto de otros de esos síntomas, parece cierto que siguiendo algún rodeo, son arrastrados por los síntomas psicógenos, tal como quizá también por algún rodeo dependan de una causación psíquica. Ahora debo considerar aquellas dificultades e inconvenientes de nuestro proceder terapéutico que no han de resultar evidentes para todo el mundo por los historiales clínicos que anteceden ni por las puntualizaciones que han de seguir sobre la técnica del método. Más que desarrollarlos en detalle, los enumeraré y señalaré. El procedimiento es trabajoso e insume al médico mucho tiempo. Supone un gran interés por los hechos psicológicos y al mismo tiempo una simpatía personal hacia los enfermos. No puedo imaginarme que yo lograra profundizar en el mecanismo psíquico de una histeria en una persona que se me antojara vulgar o desagradable, que en el trato más asiduo no fuera capaz de despertar una simpatía humana. Mientras que sí puedo realizar el tratamiento de un enfermo de tabes o de reumatismo con independencia de ese agrado personal. Repito, mientras que sí puedo realizar el tratamiento de un enfermo de tabes o de reumatismo con independencia de ese agrado personal. Las condiciones que se piden a los enfermos no son menores. Por debajo de cierto nivel de inteligencia, el procedimiento es absolutamente inaplicable y cualquier contaminación de debilidad mental lo dificulta de manera extraordinaria. Uno necesita de la plena aquiescencia, la plena atención de los enfermos, pero sobre todo de su confianza, puesto que el análisis por regla general lleva hasta los procesos psíquicos más íntimos y sobre los cuales se guarda mayor secreto. Una buena parte de los enfermos que serían aptos para este tratamiento escapan del médico tan pronto como vislumbran la dirección en que se moverán las investigaciones de este, es decir, del médico. Para ellos, el médico ha seguido siendo un extraño. En el caso de otros que se han resuelto a ponerse en sus manos y concederle su confianza, que de ordinario va de suyo, y el médico no tiene que pedirla, en estos, digo, difícilmente se pueda evitar que la relación personal con el médico se adelante hasta el primer plano de manera abusiva, al menos durante algún tiempo. Y aún parece que esa injerencia del médico fuera la condición bajo la cual únicamente se puede solucionar el problema. Aquí viene la nota número 5, pero antes de la nota número 5, que dice, este tema se examina con más extensión en las páginas 305 y siguientes. En otras palabras, y por eso mi suspiro, hay veces que los pacientes neuróticos especialmente tienen una relación bastante difícil con cualquier sujeto que les represente una autoridad. Y hacen sufrir, en serio, hacen sufrir. Es aquí donde yo, ¿cómo les puedo decir? Invitaría a cualquier persona que, primero que nada, busca un ejercicio de poder a apartarse tanto de la psicología como del psicoanálisis, incluso de cualquier
rama médica. Ah, a veces sí es, digamos, de consideración y eso es algo que tampoco hablan en la Facultad de Psicología. La voluntad del paciente, no solo a veces en continuar con sus síntomas, sino en hacer sufrir al mundo entero, y lo consiguen, en serio, muchos lo consiguen. Eh, no quisiera yo ponerme en este caso como una víctima, simplemente debo de señalar que en un punto de vista, digámoslo, de derechos humanos, se tiene que tener en consideración al enfermo no como una víctima de las circunstancias, sino a veces como un victimario, a veces, no siempre. Uh-huh. Y aquí no solo hablo en cuestiones de profesionales, también hablo en cuestiones familiares. A veces la enfermedad de los enfermos, ya sea incluso hasta médica, hay gente que puede descuidar su salud en el afán de torturar a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidado con la condición del enfermo. No todos los enfermos son víctimas. Sí los hay, por supuesto, quienes lamentablemente y en este tiempo de pandemia, los hay quienes no buscan y se enferman. Pero también hay quien busca la enfermedad como una forma de castigar al prójimo. Y cuando nosotros llegamos en el afán de mejorar su salud, ya sea desde la psicología, desde el psicoanálisis, desde la psiquiatría o desde la medicina, simplemente los pacientes, no puedo decir que sacan a relucir sus defensas, sino sacan a relucir sus dientes y sus uñas. Vamos a continuar. Dice Freud, y no creo que nada esencial se modifique en ese estado de cosas según que uno pueda servirse de la hipnosis o se vea precisado a eludirla y sustituirla. Solo en aras de la justicia se debe destacar que esos inconvenientes, si bien inseparables de nuestro procedimiento, no pueden imputársele a él. Es decir, quien esté dispuesto a cargar con esa responsabilidad y con esta, ¿cómo decirlo? Responsabilidad y también fortaleza de carácter frente a los pacientes, ¿no? Fortaleza de la convicción propia, ¿no? Algo de mis propias elaboraciones es justamente que los niños no quieren ser cuidados. Cuando un niño quiere ser cuidado es porque ya pasó por cosas por las cuales los padres están ahí, ¿no? Cuando un niño quiere ser cuidado es porque sabe que más allá de la relación paterna o de la relación con esas figuras limitantes de autoridad, hay muerte, lo cual es difícil, ¿no? Que, bueno, relativamente difícil que ocurra. Justamente también la relación con los mitos, los niños y los mitos. Vamos a continuar. Dice Freud, parece evidente que tienen su fundamento en las precondiciones de las neurosis que el método está destinado a curar y adhieren a cualquier actividad médica que se acompañe de un cuidado intenso por el enfermo y produzca en él una alteración psíquica. Al empleo de la hipnosis no puedo reconducir daño ni peligro algunos, habiendo yo utilizado generosamente ese recurso en casos diversos. Toda vez que provoqué perjuicios, las razones de ellos se situaban en otra parte y a mayor profundidad. Si arrojo una mirada panorámica sobre los empeños terapéuticos de estos años, desde que las comunicaciones de mi estimado maestro y amigo Joseph Breuer pusieron en mis manos el método catártico, creo haber producido en mayor medida y más frecuentemente que unos años beneficiosos resultados y logrado hartas cosas que ningún otro método terapéutico habría conseguido. Ha sido, en líneas generales, tal como se lo expresó en la comunicación preliminar, una sustantiva ganancia terapéutica. Debo destacar una ganancia más debida al empleo de este procedimiento. No sé entender mejor un caso difícil de neurosis complicada, con mayor o menor contaminación histérica,
que sometiéndolo a un análisis con el método de Breuer. De ese modo se remueve todo cuanto muestre un mecanismo histérico. Y entre tanto, a raíz de este análisis, he aprendido a interpretar el resto de los fenómenos y a reconducirlo a su etiología, obteniendo así los puntos de apoyo para saber qué arma entre la panoplia y de la teoría de la neurosis es la indicada en el respectivo caso. Aquí panoplia, abanico podríamos decirlo, ¿vale? Si considero mi habitual diferencia de juicio acerca de un caso de neurosis antes y después de realizar ese análisis, a punto estoy de tenerlo por indispensable para tomar conocimiento de cualquier afección neurótica. Además, me he acostumbrado a unir la aplicación de la psicoterapia catártica a una cura de reposo, que, si es necesario, ha de ampliarse hasta una cura plena de sobrealimentación en el sentido de Weir-Mitchell. Weir, estoy leyendo aquí la W como B. W-E-I-R, Mitchell. Continúo. Obtengo entonces la ventaja de evitar, por una parte, la injerencia tan perturbadora en el curso de una psicoterapia de nuevas impresiones psíquicas y por la otra, de excluir el aburrimiento de que esta última cura supone, en la cual no rara vez los enfermos caen en una dañina ensoñación. Fantasía, podemos llamarlo. Ensoñación, aquí hasta se me ocurre como una relación con los estados hipnoides de los cuales habló Breuer en su contribución, ¿vale? Dañina ensoñación. Continúo. Uno esperaría que el trabajo psíquico, a menudo muy considerable, que el curso de una cura catártica que en el curso de una, repito, uno esperaría que el trabajo psíquico, a menudo muy considerable, que en el curso de una cura catártica se arroja sobre las espaldas del enfermo, resultará contraproducente para la cura de reposo, como Weir-Mitchell la entiende, a raíz de sus excitaciones en la reproducción de vivencias traumáticas, estorbando así los resultados que uno está habituado a ver con esa cura. Se entiende, cura de reposo por Weir-Mitchell, no pienses nada, no te preocupes, no hagas nada, enciérrate, ¿vale? Pero aquí lo que está diciendo Freud es que justamente lo que la catarsis busca es revivir esos eventos traumáticos, ¿vale? Continúa. Sin embargo, lo contrario es cierto. Mediante esa combinación entre las terapias de Breuer y Weir-Mitchell, uno obtiene la mejoría corporal que se espera de esta última, así como un amplio influjo psíquico, como jamás se lo produciría en la cura de reposo sin psicoterapia. Aquí finaliza el texto, el primer capítulo, pero también contiene la nota a pie de página número 6 por James Strachey. Dice: Freud había publicado un comentario favorable en 1887 del libro de Weir-Mitchell sobre el tratamiento de ciertas formas de neurastenia y de histeria. Concluimos entonces este capítulo número 1 sobre la psicoterapia de la histeria, ¿vale? Ha sido un trabajo rico. Gracias por su tiempo, su paciencia y su interés. Nos vemos en la próxima lectura.